Vamos ya con el tema, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué sale así? ¿Están viendo a la pantalla completa? Tu llamada será Sí, padre. Listo, pues vamos avanzando entonces ya con el segundo tema. El segundo, en la plataforma ya está la separata completa de todo el curso. Entonces, ese es el texto base que tienen ahí. Después, como ya les dije, les he completado con algunos otros textos ya de apoyo. El diccionario de términos de historia de la Iglesia, hay dos cronologías de historia de la Iglesia, a veces uno se pierde y esto en qué año fue, cuándo fue, que ahí les pueda un poquito ayudar a servirlo. Les he dejado un librito muy sencillito de Silvano Cola, ¿Qué sabes de la historia de la Iglesia? Que es como un cuentito. O sea, cada capítulo no es toda la historia completa, sino que coge algunos momentos de la historia de la Iglesia. Pero está narrado como cuentitos, lee muy fácil. Así lo he leído yo desde el principio. Y por eso se lo he puesto, así como jugando para ir leyendo y que nos vayan un poquito sonando las cosas. Ya he dicho que es mucho más lo que no vamos a explicar que lo que vamos a explicar. Y luego tengo que buscar, porque no sé dónde están, o sea, no lo tengo a la mano. Hay dos colecciones en Internet, en YouTube, de historia de la Iglesia. Una de 20 capítulos, una de cada día perdón, cada día de la semana. Cada siglo es un capítulo que está hecho por una comisión de Roma y el otro es de 10 capítulos o de 12, está hecho por un jesuita peruano, también así muy sencillito. Entonces se puede o bien ver en YouTube. Yo lo que hago, como me paso muchas horas en el carro, lo paso al audio y después, mientras voy en el carro, voy escuchando y ya algo se va pegando a la oreja. ¿De acuerdo? Vamos entonces con el segundo tema. El Imperio Romano, la expansión del cristianismo y la persecución. Más o menos estamos hablando primero, siglo primero y sobre todo segundo y tercero. Vemos un poquito en el mapa cómo ha ido evolucionando el cristianismo. Los 60 millones se refiere al Imperio Romano, no a los cristianos que había en esa época. Entonces tenemos en el siglo primero prácticamente es estos puntitos del norte de África, lo que era la Tierra Santa y alrededores, y se va extendiendo por lo que se llama el Asia Menor. ¿De acuerdo? Llega hasta Roma, porque San Pablo es el que lo lleva hasta Roma, y parece bastante cierto que San Pablo llegó también hasta España. ¿Ya? Después vemos acá siglo I. Esta es la zona de Lyon, donde va a haber un grupo de mártires también importantes. Y ya en el siglo III prácticamente se va extendiendo por todo lo que era el Imperio Romano. Macedonia y Grecia, esto esta parte, Asia Menor es esta parte, Italia y esta parte del norte de África. Estas puntas de las Galias y de España, en aquella época no se llamaba España, las orillas del Rin y del río Danubio, que es esta parte de acá, y luego ya lo que se llaman las Galias, que es la actual Francia, y España. Y luego otra cosa interesante es que en principio empezó por las clases más bajas, esclavos, trabajadores, gente sencilla, pero enseguida se fue extendiendo a todos los estratos. Soldados, había buen número de soldados que se han convertido al cristianismo y cuando iban de un sitio para otro, iban extendiendo la palabra de Dios. O sea, no hacía falta ir a la escuela de evangelización para llevar la palabra de Dios. Lo que hacía falta es haberse encontrado con Dios para llevar a Dios a los demás. Y eso sigue siendo actual hasta ahora, ¿no? ¿Qué sabemos y tenemos conocimientos? Pues en principio se supone que lo vamos a poder llevar con más fundamento. Pero lo importante no es tanto es saber mucho, saber poco,
sino habernos encontrado con Jesucristo resucitado. Y por eso veremos después ahí que una de las causas de la expansión del cristianismo fueron las persecuciones. En la medida que salían corriendo hacia otros sitios, todo cristiano hablaba de Jesucristo a los demás. El carnicero, el panadero y donde estaban trabajando era su puesto de misión y de evangelización, que es el primer puesto de misión de todo cristiano. Nuestra familia, nuestro centro de trabajo, nuestros amigos, nuestro barrio, nuestro club de fútbol, el más difícil, y es por donde tenemos que empezar. Y así fue como se fue extendiendo por la mayor parte del Imperio Romano, y como digo, también fue habiendo poco a poco todo tipo de gente, de razas y de culturas. En primer lugar, toda esta parte de aquí, lógicamente, en su mayoría eran judíos. Acá veíamos ayer cómo ya empieza en Antioquía, donde nos van a llamar por primera vez cristianos, ya no va a ser una secta judía. Después se va a ir extendiendo por todos los lugares. Primero judíos y después ya la mayor parte van a ser no judíos, lo que se llaman gentiles o paganos, que veíamos ya el domingo pasado. Las causas de la expansión. La primera es porque era voluntad de Dios. Y cuando Dios quiere, las cosas salen adelante. Cuando Dios no quiere, por muchos planes que hagamos, por mucha computadora, PowerPoint y proyector que utilicemos, y por muchas dinámicas que no sepamos, no vamos a salir adelante. ¿Ya? Ahora vamos a ver, lógicamente Dios utiliza las mediaciones humanas, por eso es Dios, porque es capaz de manejar todo eso respetando nuestra libertad. Y en primer lugar, el contexto geográfico, si nos damos cuenta, vamos a, es estratégico, lo que es la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque todo esto es Europa, todo esto de acá a la derecha es Asia y todo esto de aquí abajo es África. Los tres continentes que se conocían en aquella época, el lugar es un punto de encuentro de los tres continentes. Luego ya Dios supo elegir el lugar, no fue casualidad. Y supo elegir el momento. Ahora vamos a ver qué tuvo de especial. Por un lado, lo que se llama la diáspora judía. Una vez que los judíos son expulsados de Jerusalén y de la Tierra Santa en general, llevados a Babilonia, los que quedan se van a Egipto, llevándose al pobre Jeremías, se van dispersando por toda esta zona que hemos dicho ahora, esa parte de Asia, esa parte del norte de África, y después se van a ir también hacia lo que es el Imperio Romano. Llegarán incluso hasta Roma, San Pablo se encontrará ahí judíos. Donde los judíos van, tienen conciencia clara de su raza y de su cultura, y normalmente iban fundando sinagogas. Se reunían los sábados en la sinagoga y va a ser un lugar fácil para presentarse, para llegar allí y tener un lugar donde poder hablar. A veces les iba bien, otras veces, como le pasó al pobre San Pablo, tuvo que salir por patas en más de un sitio y muchas veces abollado, pero era un nexo a todos los lugares donde ellos iban. La otra gran ayuda es la gran unidad territorial del Imperio Romano. Las calzadas romanas que se llamaban vías hechas de piedra. Ya quisiéramos en muchas de nuestras comunidades tener esas calzadas romanas que tenían ellos hace 2000 años. Entonces facilita que puedan moverse de un lugar al otro. Entonces hay una unidad política y hay una gran cantidad de vías de comunicación, incluso había correos. No como ahora, lógicamente, a caballo, que llevaban las cartas de un lugar al otro, se podía comunicar relativamente fácil, estamos hablando hace 2000 años. La otra ventaja, como nos pasa en América Latina, es que todos hablamos el mismo idioma. Ahí todos hablaban, una parte era el latín, otra parte era el griego, una especie de latín más o menos sencillo y un griego más o menos sencillo, lo que se llamaba la koiné, un griego sencillo que todos más o menos hablaban y conocían. Y claro, eso es otra gran ventaja. Si ahora nos vamos por Europa, pasamos de España a Francia. Si no sabes francés, olvídate del cuento. Pasas a Portugal, pasas a Italia, pasas a Inglaterra, pasas a Alemania. Cada país tiene una lengua distinta. Es todo mucho más complejo. Cuando iban a evangelizar a sus lugares, lo primero que tenían que hacer era aprender el idioma. Aquí todos hablaban más o menos, con algunas variantes, pero más o menos
el mismo idioma. Todo esto hace que la transmisión de la palabra de Dios perdón, sea mucho más rápida y mucho más asequible. Este otro detalle es muy importante también. Hablamos de caridad y vida fraterna, lo podríamos llamar ahora con otras palabras, el testimonio de vida. Muchas veces en nuestra parroquia, ¿qué nos dicen los jóvenes? ¿Para qué voy a ir a misa? Para golpearme el pecho como las señoras que están allí y cuando salen afuera están rajando la una de la otra, se están metiendo la vida del uno en la vida del otro. Muchas veces por la falta de nuestro testimonio, más todavía de los sacerdotes, por supuesto. La gente no se acerca a la iglesia. Entonces ahí, gracias a Dios, sucedió lo contrario. Como leemos en los Hechos de los Apóstoles, la gente decía, miren cómo se aman los unos a los otros. Esa capacidad de ser buenos ciudadanos, buenos compañeros, buenos vecinos, de tender una mano, no solo entre ellos, sino también a las personas que buenamente podían. Ese testimonio de vida hace que los demás digan, pues oye, yo también, esto es lo importante, familias que se acercan y dicen, oye, ¿por qué ustedes están tranquilos? ¿Por qué tú vives tranquilo con tu esposa, con tu esposo? Veo que tiene una bonita familia, ¿cómo han hecho? Y claro, ahí ya me la han puesto a huevo, perdón por la expresión, en el que yo puedo decir, mira, pues porque Dios vive en nuestra familia, Él es el que nos ordena, Él es el que nos da la paz. Ya estoy respondiendo a una pregunta que me han hecho, porque muchas veces respondemos a preguntas que nadie se ha hecho. Y otras veces, peor todavía, damos consejos que nadie nos ha pedido. Por eso decía San Francisco, prediquemos siempre, a veces hasta con la palabra. O sea, predicamos primero con nuestra vida, con nuestro testimonio de vida auténtica. Un joven de la parroquia que sea un flojo. Yo, a algunos les he echado del grupo. Digo, no, no, no puedes venir. Mientras no recuperes tus cursos, mientras no sientes cabeza, acá no vienes para perder el tiempo, para no hacer tus tareas, para ser un vago, para ser un flojo, porque no me hacen ningún bien. Porque la gente dice, la parroquia es para los vagos, para los flojos, para los que no tienen nada que hacer, para los niños, para las viejitas que están aburridos. No, 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 no es así la cosa. Entonces, la primera evangelización es el testimonio de vida. El mismo mensaje que ellos ponían. Las religiones de aquella época, había un montón de religiones, un montón de dioses, eran muy complicadas, exigían muchos sacrificios, una especie de dioses muy temerosos, dioses celosos. Y claro, cuando empiezan a escuchar que Dios es Padre, que Dios nos quiere, que nos quiere como somos, que no nos pide nada del otro jueves, sino esto que estamos hablando ahora justo, ¿no? Que seamos buenos padres, buenas esposas, buenos hijos, buenos hermanos, que uno se siente liberado, porque coincide con lo que somos, con lo que estamos hechos. Esto es lo mismo, si yo voy dando el tostón a la gente diciendo que esto está prohibido, que esto está mal, que esto está al otro, pues dice, ah, quítate pesado de encima. Ahora, si yo muestro a Jesús, un padre con como estoy en mi vida, por cualquier cosa que hago, digo, ahora que te como el tigre, no quiero saber nada de un Dios así. Luego nos damos cuenta cómo de la historia seguimos aprendiendo para la evangelización ahora, 2000 años después, con su testimonio y Disculpe, con su, padre, se le escucha entrecortado. la sangre de los mártires es semilla de buenos cristianos. Lo que Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce. A ver, se ha cortado. Estamos otra vez aquí todos. Ahora sí, padre, se escucha. Padre, buenas noches. No se escucha bien, entrecortada está la señal, creo que es padre.
Ahora sí le escuchamos, pero se cortó varias veces. A ver, espérate, porque estoy en San Ramón y me he dado cuenta que estoy conectado al de la parroquia. La cosa es que si se ha grabado, también se ha grabado entrecortado. Ojalá que Ya, se solucione. ahora Ya, estoy gracias. conectado a este. Ahora pone su conexión es inestable. Pues sí que estamos apañados. Padrecito, a veces ayuda el que apagamos la cámara, entonces se mejora el audio. A ver, puede intentarlo por ahí. Ya, lo que pasa es que si apago la cámara, no sé si se ve. A ver, vamos a compartir la pantalla y volvemos a donde estábamos. Pero ahora se le escucha bien. Vamos a ver. Aquí nos habíamos quedado. En cuanto que, a ver, claro, si detengo el video, ¿están viendo la pantalla ahora? Sí se ve, padre. Sí, padre. Ya, listo. Entonces, así, corto el video y seguimos viendo la pantalla, que es lo que nos Se ve la interesa. pantalla, ¿Ya? padre. Listo, entonces avanzamos. Decíamos las persecuciones, no me acuerdo de quién lo decía, pero bueno, es igual, en los apuntes está. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y Jesús en el Evangelio ya decía, si el grano de trigo cae en tierra y muere, produce fruto y fruto abundante. Luego no podemos olvidar en nuestra evangelización de cada día que el que nos envía, el que nos manda es este Señor que está aquí entre paréntesis, que es Dios. Los medios humanos son necesarios y son buenos, pero lógicamente el que hace las cosas es Dios. Es imprescindible que haya persecuciones. Entonces, cuando se burlen de nosotros, cuando tengamos problemas, cuando las cosas se compliquen, cuando se te malore el carro, cuando estás yendo a la comunidad a celebrar la palabra de Dios, las dificultades son gracias a Dios. En lugar de renegar y de zapatear y de reclamarle a Dios, hay que decirle, Señor, te ofrezco esto por el trabajo apostólico que estamos haciendo. Recordemos, como decía Santa Teresa, que somos los seguidores de un crucificado. Luego, los aparentes fracasos o las persecuciones o la burla de la gente, si lo ofrecemos a Dios, es semilla de nuevos cristianos. Porque en definitiva, como dice el último punto, quien hace la evangelización es la gracia de Dios. Por eso, ¿quién es el mejor evangelizador? El santo. El problema es que no somos santos. Pero bueno, es lo que vamos pidiendo a Dios, que nos ayude, que nos siga teniendo paciencia para que realmente seamos santos y entonces seremos evangelizadores, porque todo esto que vemos aquí, de la caridad fraterna, el mensaje, lo estamos viviendo cada día. Ahora no pasa, ahora sí. Vamos un poquito con el tema de las persecuciones. Las persecuciones comenzaron no en Roma, sino en Jerusalén. Recuerden, ¿quién fue el primer mártir? Es una de las preguntas de autoevaluación. Guerra avisada mata gente, pero gente avisada, porque la mayoría, pues, San Pablo, San Pedro, San Pito Pato. El primer mártir, lo veíamos ya la semana pasada, es San Esteban. San Esteban. De acuerdo. Y esto empieza en Jerusalén. San Pedro también lo quisieron matar, porque vio el rey Herodes que a la gente le gustaba y dijo, pues nada, vamos a seguir matando gente y sube mi rating gracias a los muertos. Y Dios dijo, por muy rey que tú seas y por muy guapo que tú te creas, San Pedro no es ahora su momento. Y se libró San Pedro. Santiago también murió en Jerusalén, son los primeros mártires de la iglesia de Jerusalén. Y una vez que eso empieza a expandirse, la persecución continúa. Sabemos cómo San Pablo precisamente yendo a Damasco para perseguir, ahí no sabemos cuánta gente murió, pero indudablemente hubo cristianos perseguidos y cristianos ya muertos. Después ya las grandes persecuciones, así en número y en cantidad, empezaron en Roma. La más conocida es la de Nerón, en el año 64. Hay más de las que ponemos aquí. Aquí simplemente estamos poniendo las más
importantes. ¿Sí? Nerón Padre, buenas quema. noches. Buenas Ya noches. escucho entrecortado acá en Panguá, padre. Se encuentra entrecortado, padre. No Ah, escucho bien. al que te escucho entrecortado yo es a ti también. Entonces, igual es tu conexión. A ti yo te escucho entrecortado también. A ver, vamos a intentar. Pues ya es que no, yo más ya no puedo hacer. Ya he cortado el video. Su Decíamos audio entonces, suyo seminarios. ya está bien, Padrecito. Ya se le escucha bien. Ya, listo. Me alegro entonces. Decíamos, el primer bloque de persecuciones en Roma empieza con Nerón, que es de las más conocidas, incendia Roma y busca culpables. Echa la culpa a los cristianos y de alguna manera como que se sataniza a los cristianos y se les busca en ellos la culpa de todos los males. Y empiezan las persecuciones en el mismo circo. La familia de Nerón tenía un circo. Y en el circo de Nerón, de su familia, es donde empiezan las persecuciones. Curiosamente, en ese circo había un obelisco, que es una piedra enorme. Esa piedra es la que ahora está en el centro de la plaza de San Pedro en Roma, como curiosidad desde la historia. Pero bueno, ya. Después, en esta persecución de Nerón es donde va a morir en Roma San Pedro y San Pablo. Alrededor del año 62, 67, ahí no se sabe exactamente. Sí se conoce el lugar del martillo de San Pedro, donde fue enterrado, es la Basílica Vaticana, y San Pablo, hay una iglesia famosa con una fuente de 3 saltos, que dice la tradición que son los 3 botes que dio la cabeza de San Pablo. Pero bueno, en esta primera persecución en Roma es donde mueren San Pedro y San Pablo. Otra gran persecución es el emperador Trajano, que era español, del año 98 al 117. Como vemos, hay espacios de tiempo bastante importantes entre uno y otro. Sobre todo, por ejemplo, entre Marco Aurelio y Decio. ¿Qué quiere decir? Que hubo tiempos bastante extensos de relativa paz. Digamos que a los cristianos se les dejaba más o menos, y al no haber persecución aumentaba el número de cristianos. ¿Qué sucedió sobre todo ya con esta persecución de Decio? Aparecen lo que se llaman los lapsi. ¿Qué quiere decir? Cuando empiezan a perseguirles, hay muchos cristianos que renuncian a su fe cristiana por miedo, por salvar la vida. Es cosa normal y natural porque no todos tenemos madera de... Y aunque otros pues eran niñas. Pero bueno, así es la gracia de Dios. A quien le da la gracia se le da, y a quien no se le da, pues no se la da. Lo cierto es que una vez que pasa la persecución relativamente corta, del 49 al 51, son 3 años, esta gente se arrepiente. Y suponemos que se ha arrepentido de corazón y quiere pedir perdón a Dios, pues porque todos somos débiles. Igual que yo también meto la pata, cometo un pecado y después digo, pero qué torpecido, Señor, ayúdame, perdóname, quiero que me perdone y volver a empezar. Y hubo una gran discusión, si se les recibía o no se les recibía, ¿no? Y bueno, ya se llegó a un acuerdo que sí se les recibía. En aquella época la penitencia era mucho más complicada que ahora porque eran penitencias públicas y se les ponía penitencias públicas y normalmente bastante complicadas. Y bueno, aceptaban esas penitencias y después de un largo tiempo de penitencia pública volvían nuevamente a ingresar a la comunidad eclesial como un cristiano más. La última y probablemente de las más fuertes es esta de Diocleciano, que termina en el 313, cuando por el edicto de Milán ya no se persigue a los cristianos. Aquí hay 2 vírgenes mártires que no me acuerdo cómo se llaman. Aquí tiene el nombre en griego, pero no me acuerdo. Bueno, si algún día me acuerdo se lo contaré. Pero como la foto es de hace 3 años, ya no me acuerdo. Pero bueno, aparece el culto a los mártires. Y normalmente las catacumbas eran los cementerios. Entonces en el cementerio es donde se les enterraba. Y aparece muy tempranamente este culto a los mártires. Sabían dónde estaban enterrados y allí iban a celebrar la Eucaristía.
y entonces las catacumbas se van a convertir en lugares de culto, y digamos que el primer culto a los santos que se va a celebrar es el culto a los mártires en este tiempo de persecuciones, y cuando pasan las persecuciones se va a seguir celebrando esta memoria de los mártires, sobre todo estos casos más llamativos que luego han sido canonizados por la Iglesia: papas, sacerdotes, familias, soldados, mujeres, vírgenes, y lo curioso es que hay todo tipo de personas, como digo. No se trata de superhéroes, sino que hay un caso de mujeres, de niñas. Hay un caso muy famoso, que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba embarazada y antes de morir en la cárcel está dando a luz y está llorando y está gritando. Y le dicen, pues si ahora gritas, mañana cuando te maten las filas, ¿qué cosa vas a hacer? Dice, ahora enfrento el parto yo sola. El día de mañana Dios estará conmigo. Y efectivamente así fue. O sea, las historias son muy bonitas de cómo Dios nos va ayudando. Las catacumbas eran uno de los lugares de Roma visitado por miles de peregrinos, y el Papa Juan Pablo II, cuando se enteró de esto, promovió, abrió varias catacumbas, formaron guías cristianos que van pues, explicando el sentido de aquello, no el morbo de las tumbas y de las calaveras, sino el sentido que tenía. Se puede visitar, se puede solicitar con tiempo la celebración de la misa, y luego está una vez en una, hace muchos años cuando fui a Roma, y pude celebrar misa también de las catacumbas, y la verdad que impresiona, impresiona mucho, ¿no? Como decíamos ahora, los mártires eran personas normales y corrientes. Había todo tipo de mártires: sacerdotes, obispos, papas, diáconos, pero había también ancianos, niños, muchachas, jóvenes, como decía ahora este caso de esta que está a punto de dar a luz. Tenemos los interrogatorios de muchos de ellos, y bueno, vemos cómo se fue dando todo aquello. Más o menos hemos visto todos alguna película también en televisión o en el cine de estas cosas, y para mucha gente, como decíamos antes, esto se convertía en un testimonio, y de alguna manera se fue identificando. El mártir era aquel que había vivido como Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado? Dando la vida. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus hermanos. Luego el mártir, digamos, era la cumbre de la espiritualidad, era el cristiano por excelencia. San Ignacio de Antioquía tiene unas cartas muy bonitas cuando le está llevando precisamente preso a Roma para ser condenado, ajusticiado en el circo romano, y dice, ahora seré verdaderamente cristiano. A los cristianos de Roma le dicen, no intercedan por mí para nada, no me nieguen este privilegio. Ahora estaré realmente vivo, ahora seré realmente cristiano. Bueno, vemos cómo precisamente las persecuciones sirvieron para purificar la fe y ver quién es cristiano de monería y quién es cristiano de verdad. Se dieron también casos de jóvenes que decían, ustedes son unos cobardes porque se esconden, yo me voy a entregar. Y estos locos que iban a entregarse, cuando llegaba el momento, se orinaban de miedo. ¿Por qué? Porque el martirio es autor. Cuando visitamos la tumba de Aguchita y vemos un poquito su vida, nos damos cuenta de que el martirio de Aguchita no fue casualidad, fue la consecuencia de toda una vida de entrega a los demás. O sea, se va entendiendo que el mártir de alguna manera se convierte en el modelo de todo cristiano. Y se habla de martirio rojo y martirio blanco, ¿sí? El martirio rojo es el que entrega la vida de manera sangrienta, y el martirio blanco es aquel que no llega a morir, pero ha ido entregando su vida en el día a día. Aparecen también los confesores, que no es tan conocido. En la letanías rezamos Reina de los mártires y Reina de los confesores. Los confesores son aquellos que confesaron su fe, les castigaron, les hicieron alguna barbaridad, pero no llegaron a matarles. Prácticamente es como si hubiesen sido también mártires porque han confesado su fe.
y se convierte, como digo, en el modelo de todo cristiano. Aparece, como decíamos antes, el culto a los mártires en las catacumbas. Después lo veremos ya en temas más adelante. De los mártires se extiende también el culto ya a aquellos hombres y mujeres que han sido declarados por la Iglesia que su vida ha sido santa. Ahora bien, conviene decir que los mártires no es algo que sucede en el Imperio Romano. Mártires seguimos teniendo ahora. De hecho, ahora en la actualidad mueren más cristianos por ser cristianos que en la época romana. Bueno, primero porque somos muchos más cristianos, más cantidad de cristianos que en aquella época, pero sigue habiendo cristianos perseguidos. Lo que pasa es que eso no es noticia, eso no se vende y no lo vemos en los telediarios, en los noticieros, no sale por ahí. Pero sigue habiendo cristianos perseguidos en Asia, en África, en muchos lugares. En América Latina hemos conocido también varios, ahora mismo en varios países de Centroamérica, en Nicaragua, hay cristianos que están siendo perseguidos y algunos matados por ser cristianos. Luego no es algo del pasado, sino es algo que siempre está presente y es parte del cristianismo, que algunos elegidos por Dios, misteriosamente, porque no sabemos por qué, llegan al extremo como Cristo de derramar la sangre por los demás. Estas son las tumbas de San Calixto. Esta es una imagen de una joven que asesinaron y no se ve bien. Con los dedos de la mano está formando 3 dedos, que significa que está muriendo afirmando la Trinidad. Las tumbas están llenas de grafitis, dibujaban. Normalmente uno de los casos era el orante, que era una especie de cristiano con los ojos muy abiertos. Otra imagen típica de las catacumbas es el buen pastor, Jesús buen pastor. Y aquí a la derecha tenemos el símbolo cristiano del pez. Estaban perseguidos y lógicamente entre ellos tenían que cuidarse. Entonces cuando se juntaban 2 cristianos y no sabían si eran cristianos, en la tierra con el palito hacían este rabito. Y el otro, si era cristiano, hacía el otro rabito. Y ya sabían que era cristiano. Si el otro no hacía palito, pues calladito estabas más guapito, porque se estaba jugando la vida. ¿Sí? Estas son las tumbas de San Calixto, que es un papa que descubrió las tumbas y las fue arreglando. Hay una de ellas que tiene la cripta de los papas, donde fueron enterrados los papas de los primeros siglos. Como digo, el recorrido es muy bonito. Esta es la tumba de Santa Catalina, y aquí se ve que tenía más dinero y está muy bien decorado. Aquí está Jesucristo, como en el Apocalipsis, el Alfa y el Omega. Aquí tenemos varias imágenes. Hay todo tipo de, pues como los cementerios, hay cementerios pobres y cementerios ricos, tumba de pobres, tumba de ricos, pero todo estaba lleno de símbolos cristianos, unos más sofisticados como estos, otros muy simples, como es prácticamente una rayadura en la piedra, ¿no? Otra muy famosa es la de Alexámenos adora a su Dios, que es un Cristo con cabeza de burro, porque sus amigos se burlaban de él porque adoraba a un crucificado, y para ellos un crucificado pues era eso, un burro, y le matan. Hay martirios de niños así. El otro es el patrono de los acólitos, San Tarcisio, llevando la comunión, le quieren que le dé la comunión, no le da la comunión, empiezan a forcejear y prácticamente lo dejan medio muerto. Un soldado romano que pasa por allí, era cristiano, lo ve, lo recoge, lo lleva a su casa, allí termina de morir y él es el que lleva la comunión a los presos en las cárceles. Y es como empieza a guardarse la hostia después de la misa, no para la adoración, porque no había iglesia, sino para llevar a los presos. Y de hecho decían, sin la Eucaristía no podemos. Sin el alimento que es el pan de vida, no podemos afrontar la muerte y la vida eterna. Junto con los mártires aparece también en esa época lo que se llaman los apologetas o apologistas, que significa aquel que defiende. Por un lado, los intelectuales paganos criticaban al cristianismo, se burlaban de él, como por ejemplo lo que decíamos ahora, ¿qué Dios es aquel que deja morir a su hijo en la cruz? Que era la muerte más humillante en la época. Precisamente por eso las autoridades judías querían que Jesús muriese en la cruz, porque la cruz era la muerte de los malditos. Entonces se reían, decían, ¿cómo van a adorar a un Dios
que ha dejado morir a su hijo con la muerte de los malditos. Y se burlaban de otras muchas cosas. Les llamaban antropófagos, porque hablaban de comer la carne de un tal Jesús. Y así les van a inventar también todo tipo de cuentos. Entonces, entre los cristianos, como decíamos, hay todo tipo de gente y hay intelectuales. Entonces, el intelectual dice, bueno, si Dios me ha dado una cabeza y me ha dado una formación, también la tengo que poner al servicio de la evangelización. Y entonces son los que empiezan a escribir, de acuerdo a estas burlas de otros, la más famosa, la de Celso, entonces escriben contra Celso. Empiezan a escribir para refutar a estos intelectuales paganos que se les critican, que burlan de ellos, explicándoles el porqué de las cosas. También escriben a los emperadores, a las autoridades públicas y también a la opinión pública para que la gente de alguna manera entienda por qué ellos son lo que son y hacen lo que hacen. Son muchos, los más famosos son Tertuliano, Tácito. En los apuntes tienen unos pequeños textos de cada uno de estos. Aquí no los vamos a leer porque se supone que todos saben leer. Ahí ya lo leen con calma. La carta de Ogneto es muy bonita, de una manera sintética. Explica cómo era la vida de los cristianos en aquella época y nos sirve un poquito de espejos para nuestras comunidades, sobre todo los que lo leen en parroquia todos juntos, ver si nuestra parroquia, los miembros de la parroquia, nosotros, transmitimos, vivimos esto que escribía el autor cristiano Adiogneto. Las cartas de San Ignacio de Antioquía son muy bonitas, una maravilla, y se ve cómo aparecen ya los obispos, los presbíteros y los diáconos, la organización de la iglesia, y luego cómo va animando y exhortando a otros. Otro escrito muy bonito es el martirio de San Policarpo, que es de los primeros mártires que tenemos relatado su martirio, el diálogo que hace con él, la autoridad romana que le interroga. Bueno, la ventaja del esto es como que nos lo pone caro y nos lo hace más real que algo que, bueno, pasó hace 2000 años y ni nos va, ni nos viene. Pero como decíamos el primer día, es la historia de nuestra familia. ¿De acuerdo? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, para los que vienen tarde, que siempre son varios, les repito, en la plataforma ya están todos los materiales del curso, el material base, que es el que hay que leer. La otra vez les decía, sigo insistiendo, supongo que la mayoría no lo va a hacer, lo ideal es leerlo 3 veces. Una antes de la clase. Se lee en 20 minutos, ¿sí? Porque no son textos muy largos. Otro es la clase. Estoy escuchando, atendiendo, voy intentando comprender lo que decíamos la semana pasada. No nos interesan los datos ni los nombres. Nos interesan cómo se van dando los procesos, el por qué, de dónde viene, por qué sucede esto, qué consecuencias tiene. Eso es lo que un poquito intento darles. Y luego ya una tercera leída que ya hago yo, si es posible, decíamos, en la parroquia con los demás, y de ahí vamos sacando ya las respuestas que son muy breves. Algunas son una línea, 2 líneas. No tiene más flor que hay que echarle. A las preguntas de autoevaluación, que entre todos, no importa que todos pongan lo mismo, si lo han hecho juntos, está bien. Vamos sacando de lo que vamos leyendo, vemos lo que hemos comprendido y lo que no hemos comprendido. Y luego, si hay que hacer alguna pregunta, bueno, pues vemos la forma de poder preguntar, bien sea por el chat o bien sea ahora en este momento, de aquellas cositas que no hemos ido comprendiendo. Y luego les vuelvo a decir el trabajito, ahí tienen el sílabus, el esquema del trabajito, en qué consiste. No me lo dejen para última hora, para que después se agobien y hagan un trabajo de prisa, corriendo y mal por cumplir, que no tiene mucho sentido, porque aquí no hay nada que cumplir con nadie. Si estamos aquí es porque queremos aprender algo para, como decíamos antes, que nuestra evangelización sea con un poquito más de fundamento. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna preguntita. Están todos mudos. No sé si es por la emoción o por qué.
Es el problema de lo virtual, que no es lo mismo que lo presencial. Cuando las clases eran presenciales me bombardeaban las preguntas y daba gusto porque te da la sensación de que la gente te escucha. Pero bueno, así deberá de ser entonces, no hay problema. Ahí Zulma levanta la mano. Sí, Dime. padre, buenas noches, disculpe, padre, con respecto al trabajo, padrecito, no sé si nos podría dar un poquito más de tiempo, particularmente en mi caso, yo he tenido una semana bien agitada, he estado fuera de mi lugar de donde resido por diversos motivos y no he podido entrar tampoco a ver a la plataforma, no Ya sé la si, plataforma decía al principio que lo hemos prolongado 2 días más. Era hasta hoy, pero la secretaria me ha dicho que las matrículas prácticamente las ha terminado hoy. Y para lo que es la autoevaluación, que son 4 preguntitas, que son 2 líneas la respuesta de cada pregunta, lo hemos alargado hasta el 4 de septiembre, o sea, mañana pasado. Tienen 2 días más para poderlo hacer. ¿De acuerdo? ya está bien, padre, gracias. De nada. Padre, buenas noches. Entonces la tarea solo es responder la autoevaluación, ¿cierto? Sí, sí, o sea, la tarea de cada semana son esas 4 preguntitas de autoevaluación, que ya digo, es muy, muy sencillito. ¿Eh? O sea, por ejemplo, cuando los cristianos dejan de ser una secta, entonces pones en Antioquía, empiezan a llamarles cristianos y los identifican con un grupo distinto. Punto. Son 2 líneas, no hace falta más ni más nada. ¿Me entiendes? Ahora, en este otro tema, una de las preguntas es principales persecuciones del cristianismo. Pues simplemente copias del texto, Nerón, pam, 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 ya está. No hace falta ni más flor ni más nada. Y les he dicho, no hagan el ridículo buscando en Google, porque no van a encontrar nada. Porque son preguntas dentro de un contexto. El Google no tiene ese contexto y te va a soltar un chorizón de 7 párrafos que además no tiene nada que ver con lo que hemos preguntado y por supuesto no vale para nada. Por eso digo, en esa lectura que hacen, o solo yo en mi casa, o mejor si lo hacemos todos juntos en la parroquia, leemos y entre todos, aunque sea, sacamos la respuesta, porque se trata de ver qué es lo que hemos ido comprendiendo. Y ya digo, la mayoría se responden una línea, 2 líneas, no tiene más misterio. Entonces simplemente lo hacen en un Word, en un PDF, lo mandan y ya está. Que incluso si se pudiese hacer en la misma plataforma, pasa que no me he puesto a averiguar cómo se puede hacer. Sería mejor todavía. Pero eso es todo lo que hay que hacer. Ya con un poquito más de tiempo y más de calma, hay que preparar el trabajo final. Ahí les explica. Eso sí ya es un poquito más extenso. Pero la autoevaluación es básicamente de lo que yo he leído, responder esas preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo, padre, gracias. Padre, entonces las preguntas están en el texto, porque en la autoevaluación no Sí. los encuentro. No, claro, ahí la autoevaluación simplemente tú vas a poner tus respuestas. Ya digo que yo no me he metido a averiguar cómo se hace eso ahí, que quizá hubiese sido más fácil. Ahí mismo contestar. Simplemente tú preparas las respuestas en un Word o en un PDF y la pones ahí, ya está. Ahí mismo la descargas. Ya, padre, gracias. Eso es, listo. Muy bien, pues nada, entonces nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, y cualquier cosita vamos conversando. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias por la paciencia y nos vemos. Chao. Chao. Gracias, padre. Gracias, padre.